Estamos en vivo y en directo. Son las 10 de la mañana con 3 minutos del día 30 de septiembre del año 2021. Último día de septiembre. Comenzamos octubre, el mes más caluroso, al menos para los que vivimos en Arequipa. Y bueno, como miramos en la parte de arriba, el puntito rojo, eso significa de que la clase ya está siendo grabada. Paso ahora a compartir la pantalla. A ver, bueno, presentación del grupo Bryce. Dice así. La Academia Preuniversitaria Bryce, la mejor academia de Arequipa y del sur del Perú, presenta el día de hoy para ustedes el tema llamado Lógica, repaso de lógica. El curso se llama Filosofía, dictado por el psicólogo profesional llamado Giancarlo Andrei, conocido como ABC. Bryce cuenta con la mejor plataforma virtual educativa de todo el Perú. Invita a tus amigos y forma parte de una preparación preuniversitaria virtual de alta calidad. Siempre lo vamos a decir y lo vamos a repetir hasta el cansancio. No es algo que decimos nosotros, ni tampoco la publicidad, lo dicen las estadísticas. Somos una academia que tiene la mayor cantidad de ingresantes en cada proceso y siempre tiene primeros puestos. No tenemos primeros puestos de chiripazo, ¿no? Una de cada 10 procesos. Siempre tenemos primeros puestos y tú eres el próximo que tiene que obtener ese primer puesto. Tú eres el próximo que va a ser ese ingresante a la universidad. Así que peínate y prepárate porque tú eres el próximo de las fotos que van a estar por ahí. Listo. Ahora sí, comenzamos con nuestro repaso de lógica. Recuerden siempre, ser mejores. Tenemos que ser mejores, pero no ser mejor para presumirle al otro. Ser mejor para mí mismo. Tengo que ser mejor por mí y para mí, no para otros. Ahora sí, pasamos al título del día de hoy que se llama Lógica. Pregunta, ¿se mira en la pantalla el título o todavía no? Sí, profe. Profe, confirmo. Sí, se mira. Listo. ¿Y mi voz y audio de Ritmo Romántica se escucha bien? Clarísimo. Clarísimo. Listo. Entonces, comenzamos la clase del día de hoy, pero mucha concentración. Recuerden que estamos en el repaso de los temas claves. Cualquier cosa que yo diga, cualquier cosa que yo explique, cualquier tema que hagamos en seminario o en clases, ahí está tu pregunta de examen de admisión. Si eres de ingeniería en algo, de repente de lo que hago hoy día, debe estar tu pregunta. Si eres de biomédicas, una de las preguntas que te va a venir puede ser de lo que hagamos hoy día. Recuerden, en el caso de biomédicas, en el último se pregunta, ya vino una de lógica y otra de filosofía. ¿Puede ser que pregunten igualito? Sí, puede ser que pregunten igualito. Bueno, empezamos por acá. Primero, ¿qué es la lógica? La lógica es una ciencia. ¿Qué es la lógica? La lógica es una ciencia. Así lo explicó y así lo sustentó un tal Mario Bunge, argentino, por cierto, ¿no? Un tal Mario Bunge, que era argentino, dijo que la ciencia se clasificaba en dos grupos: las ciencias formales y las ciencias fácticas. ¿Qué significa la palabra fáctico? Algo que se puede medir, algo que se puede evaluar. Por ejemplo, todo lo que hay en la naturaleza, ¿no? Para eso está, pues, la biología, la química, la física, ¿no? También se puede medir la conducta, ¿no? Por eso tenemos la psicología, la economía, la política, la historia, etcétera, ¿no? Pero en la parte de arribita tenemos las ciencias formales, ¿no? Las ciencias formales, ¿no? ¿Por qué se llaman formales, profesor? Porque usan formas, porque usan gráficos. Y esas formas y esos gráficos son abstractos, son algo que no podemos tocar, ¿no? ¿Quién me puede traer el coseno de 20? Nadie, ¿no? ¿Quién puede sacar la tangente de 60? Nadie. Es algo abstracto, ¿no? Inclusive los gráficos numéricos son abstractos, ¿no?
La lógica, pues, es una ciencia formal, ¿no? La lógica es una ciencia formal junto con la matemática, ¿no? Listo. Continuamos, parte 2. Ahora vamos a ver concepto de lógica, autor de la lógica, libro de lógica. Lógica, disciplina y ciencia que estudia técnicas y métodos para llegar a una inferencia. Que la lógica es la disciplina y la ciencia que estudia los métodos y las técnicas para poder llegar a una inferencia. Ahora mira, te pongo el siguiente ejemplo, ¿ya? ¿Qué pasaría si la universidad te pone la siguiente pregunta, ¿no? La lógica es, y te pone la alternativa A, disciplina, y la alternativa B, ciencia. ¿Cuál marcarían? ¿Disciplina o ciencia? ¿Cuál de las dos me marcarían? Ciencia. Ya. ¿Todos estamos seguros que es ciencia? Disciplina. ¿Sí? ¿Todos convencidos? Disciplina. 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 Ya estamos 2-2. ¿Disciplina o ciencia? Disciplina, profe. Disciplina. Ya, les doy la respuesta. Y la respuesta correcta, la respuesta, Bryce, es ciencia. Profesor, ¿por qué ciencia? Miren, les cuento ya. Si yo tengo que algo es una disciplina y a la vez es una ciencia, ¿cuál tiene más peso? ¿Cuál tiene más poder? ¿Ciencia o disciplina? ¿Cuál tiene más peso? ¿Cuál tiene más poder? Ciencia. Entonces, de ahora en adelante, cada vez que les pregunten por dos cosas que son iguales, tenemos que elegir la que tiene más peso. ¿Y cuál es la que tiene más peso? Ciencia tiene más peso. Por eso que la respuesta correcta, la respuesta Bryce, ciencia, ¿no? Ahora, si no te viniera ciencia, ahí sí puedes marcar disciplina. Pero si te pone las dos, es una ciencia formal, exactamente. Sigamos. Profesor, ¿qué es una inferencia? Es algo que suponemos que se va a dar, es algo que suponemos que se va a poder comprobar. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes miran la Champions, yo me imagino que algunos de ustedes de repente si miran la Champions, se habrán dado cuenta que en Europa ellos ya hacen su vida normal. Ayer, por ejemplo, en el estadio da Luz en Portugal, el estadio del Benfica, es un estadio pues para 90.000 personas, creo que habían 60.000 en la tribuna, ¿no? Para este partido del Barcelona, ¿no? O ayer para el Manchester, ¿no? Que ganó en el último minuto 82.000 almas en el estadio. ¿Alguno usa mascarilla? No. Entonces, es que ellos pues tienen un excesivo avance de la vacunación, ¿no? Ellos ya vacunaron al 70, 80% de su población, por eso es que ellos hacen su vida normal, ¿no? Pregunta, si nosotros vacunamos en los 3 meses que quedan al 70 o 80% del Perú, ¿el 2020 podrá ser más normal? ¿Podrá ser más presencial? ¿Ustedes qué dicen, sí o no? Sí. No. Yo también creo que sí. Habrá que creer en el sí, ¿no? Habrá que creer en el sí, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Eso es una inferencia, ¿no? Si un país llega al 80-90% de vacunados, todo tendría que ser normal. Vamos a ver si todo es más normal, ¿no? Para el otro año. Todavía tenemos 3 meses, falta nomás. Todavía tenemos, con calma nomás. Listo. Autor. ¿Quién es el autor de la lógica como ciencia? Aristóteles. Recuerden ustedes de que había un filósofo llamado Heráclito, ¿sí o no? Heráclito de Efeso. ¿Y qué es lo que decía Heráclito de Efeso? Hay una ley que regula el mundo que se llama logos. De ahí viene pues la palabra lógica, ¿no? Logos. Pero
Heráclito no es el padre de la lógica porque él pensaba que la lógica era una ley y a las leyes no se les estudia, simplemente se les contempla. El que volvió a la lógica una ciencia fue Aristóteles. Aristóteles dijo, no es una ley, es una ciencia que nos puede sacar conocimientos concretos y reales, que puede ser interpretada, que puede ser analizada, que puede ser estudiada. Por eso es que Aristóteles es el padre de la lógica. Además, tiene la evidencia de que tiene un libro llamado El Organón. La evidencia de Aristóteles es el libro llamado El Organón, ¿no? El Organón es el libro que fundó a la lógica más bien. Sigamos por acá. Cuando un ser humano saca una inferencia, puede llegar a dos tipos de conclusiones. Primero, una verdad comprobada, una verdad demostrada. Una verdad comprobada, una verdad demostrada. Eso se llama silogismo. Una verdad comprobada, una verdad demostrada, silogismo, ¿no? Un silogismo. En cambio, ¿qué es una falacia? Una falacia es algo que parece verdadero, pero que no es verdadero. Parece verdadero, pero que no es verdadero. Ese es un error comprobado, pues, ¿no? Entonces, cada vez que yo haga una conclusión, cada vez que yo saco una conclusión, puedo llegar a una verdad comprobada, silogismo. O también puedo llegar a una verdad que parece cierto, pero que es falso, falacia, ¿no? Bueno, vamos a preguntar hasta ahí. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿O pa'lante nomás? Toc, toc, toc. Siga, profe. Pa'lante nomás. Pa'lante. Sigo nomás entonces. Tipos de lógica. Tenemos 3 tipos de lógica. Lógica proposicional, que esa sí la vamos a estudiar a fondo. Lógica de clases, esa no la vamos a estudiar porque eso lo hacen ustedes en razonamiento matemático y en psicotécnico. Cada vez que les ponen ejercicios sobre grupos, que pertenece, no pertenece, de cuántas maneras se puede sentar, de cuántas maneras pueden bailar, eso es lógica de clases. Eso lo tocan ustedes en razonamiento matemático o en psicotécnico. Y por último tenemos pues la lógica de predicados. ¿Qué es la lógica de predicados? La lógica de predicados es cuando el ser humano analiza las oraciones. Eso lo vamos a hacer siempre y cuando nos alcance un poco de tiempo. Si nos alcanzara un poco de tiempo, haríamos lógica de predicados. Pero tampoco solamente ha venido lógica de predicados cuando en el temario del CEPREUNSA había lógica y uno de sus temas era lógica de predicados. Ahí sí vino en el examen, pero después la UNSA nos pide que les hablemos de lógica en general, entonces no es muy exacto, entonces probablemente no les venga tanto, por eso es que no lo tocamos. Lo que sí está en el temario 2020, 2021 y 2022 es lógica proposicional y es el que más profundamente vamos a estudiar ahora. Dice así. Primero, ¿qué es una proposición? Porque la lógica proposicional analiza las proposiciones. Una proposición es una propuesta y cuando una persona hace una propuesta tiene 2 respuestas. Le pueden decir que sí o le pueden decir que no. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tus papás te dicen, hijo, ¿quieres ir el domingo de paseo? ¿Qué le dirías? ¿Que sí o que no? Sí, profe. Que sí. Sí. Ya. Muchos de ustedes dirán, sí, de hachazo, estamos estresados. Habrá otros que dirán, no, tengo ranking, tengo que estudiar. No. Después del examen voy de paseo. Entonces, tiene 2 respuestas, pues puede ser que sí o puede ser que no.
Eso es una proposición. Viene de la palabra proponer, propuesta, ¿no? Ahora, en el caso de lo que es lógica proposicional, vamos a estudiar tres cosas. Primero, ¿cuándo es proposición y cuándo no es proposición? Esa es la grada 1. La grada 2 es que cuando yo sepa si algo es o no es proposición, reconocer proposición simple de proposición compuesta. Y por último, tablas de verdad. Que eso tampoco en el temario de ahora nos ponen tablas de verdad, más bien nos piden que hablemos de lógica general, ¿no? No tanto tablas de verdad. Bueno, entonces, pasamos a la grada 1. ¿Qué es lo que dice la grada 1? Saber cuándo es proposición y cuándo no es proposición. Yo te voy a enseñar una serie de normas y reglas para que tú reconozcas si es o si no es proposición. Pero hay una regla principal. Anótala, pero anótala en tu mente. Anótala en tu cerebro, no en el papel, en tu mente. Solamente es proposición si algo se puede comprobar, si algo se puede demostrar. Si no se puede comprobar y si no se puede demostrar, no es proposición. Pero hay algo que sí tenemos que tener en cuenta. Todo lo que se puede demostrar puede ser verdadero o falso. Todo lo que se puede demostrar puede ser verdadero o falso. Por ejemplo, ¿no? Dice así. ¿Qué pasaría si yo les digo, Nicolás Maduro es presidente del Perú? Nicolás Maduro es presidente del Perú. ¿Es proposición o no es proposición? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí es Sí. o no es? No es. Sí. Sí es, Sí sí es. es. Ve, acá tiene una mitad, ¿no? Unos dicen que sí, otros dicen que no. A ver, una ronda más. ¿Es proposición o no es proposición? Sí. Sí, profe. Sí es. Sí es. Ya, les doy la respuesta ya. Sí es proposición. Alguno me dirá, oiga, profesor, pero Maduro pues no es presidente del Perú. Le voy a contar cómo se evalúa una proposición ya. ¿Existe en el mundo alguien llamado Nicolás Maduro? Sí. ¿Existe un país llamado Perú? Sí. Entonces, todo lo que se diga sí es proposición. Si yo digo Nicolás Maduro es presidente del Perú, sí es proposición, pero es una proposición falsa. Es una proposición falsa. Les voy a explicar por qué ya. Nicolás Maduro en realidad sí existe, al igual que el Perú, pero no es presidente pues del Perú. Entonces sí es proposición, pero es una proposición falsa. En cambio, si yo digo, por ejemplo, Superman salvó la Tierra. Superman salvó la Tierra. ¿Es proposición o no es proposición? No es. No. No lo es. No, no es posible. No es proposición. ¿Por qué? Porque sí existe el planeta Tierra, pero no existe Superman. O sea, Superman es una creación, es un invento, pero no existe Superman. Entonces, así diga yo que Superman salvó la Tierra, no es algo que no es correcto. No se puede comprobar que haya alguien llamado Superman, ¿no? Profe, en los cómics, en las revistas, por eso pues una creación, es un invento, ¿no? No es proposición. Ahora, para que se orienten mejor, ¿qué es lo que sí es proposición y qué es lo que no es proposición? Por ejemplo, toda oración informativa es proposición. Las oraciones informativas son proposición. Que yo diga, la UNSA tomará examen en octubre. Estoy informando si es proposición. Vamos 25 millones de vacunados. Estoy informando si es proposición. Las fórmulas matemáticas también son proposición. Imagínense que yo diga el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Es proposición?
¿Cómo se llama esa fórmula que les acabo de decir? Binomio al cuadrado. El binomio al cuadrado, ¿sí o no? Entonces, si me ponen una fórmula matemática, sí es proposición. Las leyes científicas. ¿Son proposición las leyes científicas? Sí. Se cayó mi lapicero por la gravedad. Cayó mi lapicero por la gravedad. Estoy hablando de una ley científica, sí es proposición. Las fórmulas y esquemas lógicos, ¿son proposición? También. Por ejemplo, ¿no? Les pongo el siguiente ejemplo. P entonces Q bicondicional R. ¿Es una forma lógica? ¿Es una proposición? Sí es una proposición. Por último, los enunciados cerrados del pasado, ya comprobados, ya definidos, también son proposición. Por ejemplo, ¿no? Que yo diga, ¿no? El año pasado empezó la pandemia. El año pasado empezó la pandemia. ¿Es proposición o no es proposición? Sí es. Sí. Sí es. Claro, ¿no? Porque se puede comprobar. Es algo del pasado que sí se puede comprobar. Ahora, vamos a ver qué cosas no son proposición. Parece fácil, ¿no? Decir, no. Bueno, lo que se puede comprobar es proposición, lo que no se puede comprobar no es proposición. Parece algo fácil, ¿no? Pero no es tan fácil, dice. No es proposición. Las oraciones exclamativas, las oraciones dubitativas y las oraciones interrogativas no es proposición. Las oraciones exclamativas, dubitativas, interrogativas no son proposición. Por ejemplo, que yo diga, auxilio, socorro, me roban. ¿Qué va a decir la otra persona? ¿Verdadero, falso, sí, no, ok, ya? No es proposición, no tiene una respuesta fija, es muy variable. Dubitativa. Quizás coma pollo a la brasa, quizás coma lomo saltado, quizás como adobo, quizás no coma, quizás no me dé hambre. Las dudas no son proposición. Las preguntas tampoco son proposición. Hay preguntas que sí tienen respuesta de verdadero o falso, pero hay otras que es una respuesta indeterminada, ¿no? Por ejemplo, que diga, ¿qué día es hoy? Y la respuesta es jueves. Pero si yo pregunto en 2 días, la respuesta es sábado. Y si yo pregunto en 4 días, la respuesta es lunes. Y de repente si yo digo, ¿qué fue hace 20 días? De repente hace 20 días fue viernes. Entonces la respuesta varía. Las preguntas no son proposición. Todos los personajes y hechos de literatura, todos los personajes y hechos de literatura no son proposición. Por ejemplo, ¿no? Que yo diga, Aquiles destruyó a los troyanos. Aquiles destruyó a los troyanos. Pero Aquiles es un personaje de la Ilíada. Y la Ilíada fue inventada por Homero. Y Homero no se basó en hechos reales porque Homero era ciego. Homero inventó la historia y se inventó a un tal Aquiles. Es un personaje de literatura que probablemente nunca haya existido. Entonces, no es proposición. Todo lo que tenga que ver con superstición, mito, religión, tampoco es proposición, ¿no? Que yo diga, ingresé a la universidad porque ese día me bañé en ruda. Superstición, no es proposición. Que yo diga, por ejemplo, Manco Cápac y Mama Ocllo salieron del lago Titicaca para fundar a los incas. Eso es un mito, tampoco es proposición. Y todo lo que tenga que ver con religión, pues lamentablemente tampoco es proposición. Que yo diga, ¿no? Dios me ama. ¿Cómo sabemos que Dios te ama? No hay manera de saber que Dios te ama. No es proposición, tampoco. Los poemas, los proverbios, los refranes, las canciones no son proposición tampoco. Por ejemplo, en el caso de los poemas. Por ejemplo, ¿cómo se llama la figura literaria en la cual yo voy a decir lo siguiente ya? Eres tan bella como una flor.
Eres tan bella como una flor. ¿Cómo se llama esa figura en literatura? Símil, ¿sí o no? Porque estoy comparando, ¿no? Un elemento con otro, símil, ¿no? Pero pregunta, ¿habrá alguna persona que sea como una flor? Hay personas bien delgaditas, ¿no? Pero no llegamos a ese extremo tampoco. No. Entonces, no es proposición, pues, ¿no? No es proposición. Los proverbios y los refranes, al que madruga Dios lo ayuda. A ver, corre a San Camilo 3 de la mañana, hasta las hormigas tienen chaveta. Entonces no siempre al que madruga pues Dios lo va a ayudar, ¿no? Y por último, las canciones tampoco son proposición. Los reggaetones de hoy en día, ¿no? A mí me gusta la gasolina, dame más gasolina. ¿A quién le va a gustar la gasolina? Hay otro que decía, tú me partiste el corazón y yo lo repartí entre cada nena. ¿Y a quién le van a partir el corazón? Va a seguir viviendo. ¿Y cómo lo reparte? Vena cava para ti, vena cava inferior para ti, aurícula para el otro, aorta para ti, coronal. No, pues no se puede, ¿no? Es algo incoherente, ¿no? Los enunciados abiertos del futuro que no se pueden comprobar. Por ejemplo, yo puedo decir, en el 2022 se dará la Copa del Mundo. ¿Eso es algo que se puede comprobar? Sí, obviamente que sí. Pero si yo digo, en 5 años seré millonario, ¿se puede comprobar que en 5 años sea millonario o no? ¿Se podrá comprobar o no se podrá comprobar? No. No. No, imposible. Imposible, ¿sí o no? No se puede. Los saludos tampoco son proposición. ¿Por qué los saludos no son proposición? Porque no tienen una respuesta fija. Yo puedo entrar a la clase y decir, hola, y alguno me dice, hola, buen día, buenos días, ¿qué tal? Cuenta, ¿qué cuentas? Los saludos varían, ¿no? Alguno de repente me levanta la mano y me la mueve nomás. Eso también es un enunciado por saludo, ¿no? Listo. Volvemos a preguntar por tercera vez. ¿Se entendió? ¿Algo no captaron? ¿Quieren que repita algo? ¿O pa'lante nomás? Todo claro. Todo claro, profesor. Todo claro, toma Movistar. Listo. Entonces pasamos al siguiente punto. Si ya sabemos reconocer una proposición, entonces lo que vamos a hacer ahora es clasificar a las proposiciones en dos grupos. Proposiciones simples, proposiciones compuestas. Profesor, eso se parece al lenguaje. Es que en lenguaje también puede hay oración simple y oración compuesta, ¿no? A ver, vamos a ver cómo va en el lenguaje ya. ¿Cómo reconozco una oración simple? ¿Cómo reconocía yo una oración simple? Porque presenta un verbo. Listo, correcto, presenta un verbo. Pero para lógica le vamos a agregar una palabra más ya. Una proposición simple es cuando solamente hay un verbo y no usa conector o no usa nexo. ¿Eso qué es IN? ¿Qué es? Si no, condicional, sí, ¿cómo? Esos son nexos. Entonces, una proposición simple solo tiene un verbo, pero no tiene conector. En cambio, ¿cómo reconocíamos una oración compuesta? Tiene más de un verbo. Compuesta. Ya, por supuesto, ¿no? Porque tiene más de un verbo. Y le vamos a agregar en lógica, tiene más de un verbo y además usa conector. Tiene más de un verbo y usa conector. Ahora, en el caso de las proposiciones compuestas, más fácil de reconocer. Solamente tenemos que mirar la cantidad de verbos y los conectores. En cambio, en las proposiciones simples sí hay una clasificación, se dividen en dos: proposiciones simples predicativas y proposiciones simples relacionales. Entonces vamos a ver una por una. Empezamos por la proposición simple predicativa.
¿Cuándo se llama proposición simple predicativa? Cuando me da información sobre un tema. Si me da información sobre un tema, es una proposición simple predicativa. Por ejemplo, Júpiter es un planeta. Me está informando qué es Júpiter, un planeta. Proposición simple predicativa. ¿Cómo reconozco que es simple, profe? Porque no tiene conector y además, ¿cuántos verbos hay? Uno, copulativo es. Entonces, simple predicativa. En cambio, la simple relacional es diferente de reconocer, ¿no? Por ejemplo, los sustantivos en una proposición simple relacional no están juntos, están al inicio y al final. Por ejemplo, ¿no? Arequipa, sustantivo. Tumbes también es sustantivo. Pero no están juntos, están en los extremos. Arequipa está al inicio y Tumbes está al final. Entonces, primero, ¿cómo reconozco que es simple? ¿Hay conector? No. ¿Cuántos verbos hay? Uno, el verbo estar, es proposición simple. Pero si me lo ponen los sustantivos al inicio y al final, más bien ahí sería proposición simple relacional, porque me relaciona un elemento con el otro. Por ejemplo, dice, ¿no? Arequipa está al sur de Tumbes. Arequipa está al sur de Tumbes, ¿no? Relacional. Imagínense que me pongan Juan es mayor que Luis. Juan es mayor que Luis. Juan y Luis están en los extremos. Solamente hay un verbo. Proposición simple relacional. ¿Alguna pregunta, alguna duda o pasamos a las proposiciones compuestas? Todo claro. Naca, la pirinaca, ¿Podría explicar la relacional? ¿todo claro? La relacional otra vez. Ya, explico otra vez la relacional. ¿Cuándo es una proposición simple relacional? Primero, para saber que es simple, no tiene que tener conectores, en primer lugar. Y en segundo lugar, solamente tiene que tener un verbo. Dice acá, Arequipa está al sur de Tumbes. ¿Tiene algún conector? No. Y, o, ni, que, si. No, no hay ningún conector. Y además, ¿cuántos verbos hay? Uno, el verbo estar. Por eso es una proposición simple. ¿Cómo reconozco que sea relacional? Porque me van a poner los sustantivos en los extremos, no juntos, en los extremos. Arequipa está al sur de Tumbes. Arequipa y Tumbes son los sustantivos, están en los extremos. También me pueden poner, por ejemplo, Luis es mayor que Juan. Luis es mayor que Juan. Luis y Juan son los sustantivos, pero están en los extremos. ¿Cuántos verbos hay? Uno. ¿Hay conectores? No. Simple relacional. Ahora sí me captó la idea mejor. Ahora sí, profe, gracias. Listo. Continuamos. Ahora pasamos a la proposición compuesta. La proposición compuesta sí tiene algunos truquitos que los vamos a aprender ahora, ¿no? Por ejemplo, miren lo que vamos a tener por aquí. Dice así. A ver, espérenme un ratito. Voy a subir un poquito más la oración. Esta oración que tenemos acá la voy a subir un poquito más arriba. Ya, ahora sí. Sigamos. Por ejemplo, las oraciones compuestas tienen dos características. Primero, tienen más de un verbo y segundo, usan conectores. Si usan la letra I, conjunción. Si usan la letra O, disyunción. Si usan la condicional, generalmente me va a poner sí, entonces. Y si usan la bicondicional, sí, solo sí, ¿no? Miramos. Ahora sí lo vamos a separar por números ya. Oración 1. La oración 1 dice, mi cuñado es arquitecto e ingeniero. Oración 2,
Juan y María son enamorados. Oración 1, mi cuñado es arquitecto ingeniero. Y oración 2, Juan y María son enamorados. Entonces, lo que te va a pedir la pregunta de examen de admisión ¿es oración simple o compuesta? Entonces, tú vas y dices, el profesor me ha dicho de que si solo hay un verbo, es simple. Y si solo hay un conector, y si no hay conectores, es simple. Pero si hay más de un verbo y hay conector, es compuesta. Entonces, miramos por acá. Empezamos por la 1. Mi cuñado es arquitecto ingeniero. ¿Hay un verbo? Sí, la palabra es. Pero también hay un conector, la palabra e. Ota, qué raro, dice alguno, ¿no? Ahora vamos a la segunda. Juan y María son enamorados. ¿Hay verbos? Sí, son. Pero también hay un conector, la letra I. Uno dice, ota, qué raro, ¿no? A mí el profesor me había dicho de solo hay un verbo simple, pero para que sea simple no tiene que haber conector. Y acá hay conector y verbo. Hasta que, ¿y ahora qué hago, no? Dices, uy, no, ya paso a la siguiente pregunta. No. A ver, le voy a preguntar antes de explicar, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? ¿Dos oraciones simples? ¿Dos oraciones compuestas? ¿O una de cada uno? ¿Qué marcarían? Dos compuestas. Compuestas las Dos dos. compuestas. Compuestas. Compuestas cada las uno. dos. Ya. Una de cada uno. Ya. ¿Alguien más quiere darme su opinión? Juégatela. Puede ser la pregunta del examen. Inténtalo. No te rindas. Inténtalo. Una de cada uno. Una de cada uno. Ya. Bueno, entonces damos la respuesta. Respuesta correcta, respuesta Bryce. Una de cada uno. Una de cada uno. ¿Oye qué? Ahora sí le voy a explicar por qué. ¿Ya? La primera oración es una proposición compuesta. La segunda oración es una proposición simple. Ahora, vamos al por qué. ¿Ya? Vamos a encontrarle el por qué a la vida, el por qué a las cosas. Miren, esta es una pregunta tranca, pero te voy a enseñar a contestar una pregunta tranca en menos de un minuto. ¿Qué pasaría si yo leo la oración y encuentro un verbo y un conector? Hasta que eso no tiene lógica, ¿no? Porque la compuesta son varios verbos y un conector y la simple es un verbo y sin conectores. ¿Hasta qué hacemos? No le vamos a dar importancia al verbo. Nos vamos a olvidar del verbo y solamente nos vamos a centrar en el conector. Entonces, por un ratito nos olvidamos del verbo y nos concentramos en el conector. De la siguiente forma. Entonces dice acá. Cuando ustedes miren el conector, lo que van a hacer es agarrar una palabra después y una palabra antes y las van a encerrar en un cuadradito, ¿no? Las encerramos en un cuadradito. Igual en la parte de abajo, palabra antes, palabra después y las encierro en un cuadradito. Si yo puedo reemplazar lo que esté en el cuadradito por una palabra, entonces el conector se elimina. Pero si yo no puedo reemplazar lo que esté en el cuadradito por una palabra, el conector se mantiene. Si el conector se mantiene, es compuesta. Si el conector se elimina, es simple. Empezamos con la número 1. Mi cuñado es arquitecto e ingeniero. Mi cuñado es arquitecto e ingeniero. Por ejemplo, ¿habrá alguna palabra en el mundo que signifique al mismo tiempo arquitecto e ingeniero? ¿Habrá alguna palabra o no hay? No. No hay. No. No existe. Yo me acuerdo que en una clase me dijeron, profesor, la palabra profesional,
Pero la palabra profesional pues no significa arquitecto ingeniero, puede significar varias cosas, ¿no? O ustedes salen a la calle y alguien te dice, oye, mi cuñado es profesional. Y dices, ah, es arquitecto ingeniero. No, puede ser varias palabras, ¿no? Entonces, no se puede eliminar arquitecto ingeniero, entonces se mantiene compuesta. Entonces, lo que habría que hacer es agregarle un verbo, ¿no? Y sería más o menos así. Mi cuñado es arquitecto y también es ingeniero. Mi cuñado es arquitecto y también es ingeniero. Si yo digo, mi cuñado es arquitecto y también es ingeniero, ¿será igual a decir mi cuñado es arquitecto e ingeniero? ¿Serán prácticamente lo mismo o no? Sí. Sí. Entonces, lo que acabo de hacer es correcto, porque no cambia el significado, sigue siendo el mismo. Vamos a la número 2, a la que está abajito, ¿no? Dice, Juan y María son enamorados. Juan y María son enamorados. Eso que dice Juan y María, ¿se puede reemplazar por alguna palabra? Ellos. 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 Claro, por el pronombre, ¿sí o no? Recuerden que el pronombre reemplaza P al nombre, ¿no? Ellos son enamorados. Imagínense que entramos a una fiesta y todos conocemos a Juan y María y yo no le digo a mi amigo Juan y María, lo señalo y digo, ellos son enamorados. Pregunta, ¿se puede reemplazar por un pronombre o no a los nombres? Sí. Sí. Sí se puede. Y si yo elimino Juan y María y le pongo ellos, el conector ya no existe. O sea, el nexo se elimina. Entonces, en realidad la oración real es ellos son enamorados. ¿Hay nexo? No. ¿Hay un verbo? Sí. Proposición simple. Entonces, esta es una pregunta tranca. Esta sí es una pregunta difícil. Si la UNSA tuviera compasión de ti, te va a ponerte una pregunta súper predecible como, por ejemplo, ¿no? Gonzalo trabaja de día y estudia de noche. Gonzalo trabaja de día y estudia de noche. Tú miras y dices, ah, hay un nexo, hay dos verbos, compuesta. Esa sería una pregunta súper fácil. Pero sabiendo de que en este examen vas a ingresar, sabiendo que es tu momento, entonces tenemos que evaluar todas las posibilidades que te puedan poner, ¿no? Preguntita, preguntona, ¿se entendió? ¿Alguna duda? ¿Algún reclamo? ¿O seguimos nomás? Todo claro. ¿Todo Todo claro? claro. Para adelante nomás entonces. Mira el ejemplo que te voy a poner ahora. Dice acá. Es falso que los hombres sean fieles, oración 1, y la oración 2. Es falso que los hombres no sean fieles. Por ejemplo, ¿no? Te cuento lo siguiente. Oración 1, oración 2. Acá hay algo que es interesante, ¿ya? Miren. Es falso. Eso de es falso, ¿qué es? Es una negación, ¿sí o no? Acá dice, ¿no? Los hombres son fieles y me están diciendo, es falso que los hombres sean fieles. Me están negando. En cambio, en la oración 2 hay una doble negación, ¿no? Es falso que los hombres no sean fieles. O sea, en la primera tengo una negación, en la segunda tengo doble negación. Pregunta, cuando tengo un negativo con un positivo, ¿qué sale de un negativo con un positivo? Negativo. 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 ¿Y qué sale de dos negativos? Positivo. Un positivo. Un Positivo. 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 Un positivo. Entonces, la oración 1 tiene que ser negativa y la oración 2 tiene que ser positiva. A ver, revisemos. Los hombres no son fieles, negativa. Y abajo dice, los hombres son fieles, positiva. Correcto.
Ahora, volvemos a hacer la misma pregunta que hace un rato, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? ¿Una oración simple? O digo, dos oraciones simples, dos oraciones compuestas, una de cada uno. ¿Qué marcarías? Juégatela por alguna. Inténtalo. Acá nos podemos ¿Simples? equivocar. En el examen de la ONSA no. Dos simples, ¿ya? ¿Todos concuerdan con su compañera? ¿Tenemos dos simples? Dos compuestos. Dos compuestas, ¿ya? Tenemos dos simples y dos compuestas. ¿A cuál apoyan? ¿A su compañera o a su compañero? Les voy a dar la respuesta, ¿ya? ¿Saben cuál es la respuesta? Una simple y una compuesta. Una simple y una compuesta. ¿Cómo así, profesor? Les cuento ya. La primera es compuesta y la segunda es simple. Alguno me dirá, ¿por qué? Nosotros analizamos y decimos un verbo. ¿Hay conector? No hay conector, no hay conector. Pero la pregunta es, ¿por qué la primera es compuesta? Porque en realidad sí hay conector. La negación es un conector. La negación es un conector. Así como hay condicional, bicondicional, disyunción, la negación en lógica es un elemento de oraciones compuestas. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Si ustedes encuentran una oración simple que está en positivo, es simple. Pero si ustedes encuentran una oración simple que está en negativo, se vuelve compuesta, porque la negación la vuelve compuesta. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún reclamo, alguna queja? ¿Nácale pirinaca? Listo. Queridos y estimados alumnos, hemos empezado 10 en punto, ya son las 10:50 en punto, ahí nomás nos vamos a quedar. Por favor, luchen, esfuércense, den lo mejor de ustedes. Y como dice la canción, sean mejores. Hoy día sean mejores que ayer, mañana sean mejores que hoy. Se acerca el momento de ingresar. Estamos a 3 semanas de ingresar. Es tu momento, es tu lugar, es tu vacante. Que nadie te la quite, que nadie te la robe, que nadie te quite eso que tú mereces. Ve porque lo mereces. Ve porque lo deberías lograr. Chau, nos vemos, cuídense mucho. Hasta la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, Hasta profe. luego, Cuídense. Muchas gracias. Gracias. Un bonito Hasta día. luego, profesor.